Hace más de 3400 años, en las arenas del desierto entre Egipto y el Mar Rojo, ocurrió el milagro más espectacular jamás registrado en la historia humana. Más de 2 millones de personas atrapadas entre un ejército implacable y un mar imposible de cruzar, sin salida, sin esperanza, sin tiempo. Pero entonces, el Dios de Israel extendió su mano y el mar se abrió. Esta es la verdadera historia del Éxodo, de Moisés y el Mar Rojo, exactamente como está escrita en la palabra de Dios, en 430 años de esclavitud. Los inicios, la historia comienza 430 años antes, cuando Jacob, también llamado Israel, y sus 70 descendientes bajaron a Egipto durante una gran hambruna. José, hijo de Jacob, era el segundo al mando en Egipto y recibió a su familia con honor. Y José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón en Génesis 47. Versículo 1. La esclavitud. Pero pasaron los años, José murió, y se levantó un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José. Entonces dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. A Éxodo 1, versículos 9 al 10z. Los egipcios esclavizaron a los israelitas. Los pusieron a trabajar en la construcción de las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Los amargaron con dura servidumbre en hacer barro, en hacer ladrillos y en toda labor del campo. Pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban. El nacimiento de Moisés a Faraón ordenó que todo hijo varón que naciera a los hebreos fuera echado al río Nilo. Pero una mujer de la tribu de Leví dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo esconderlo más, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, puso en ella al niño y la colocó entre los juncos a la orilla del río. La hija de Faraón bajó a lavarse al río, vio la arquilla, la abrió y encontró al niño llorando. Tuvo compasión de él y decidió adoptarlo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En Éxodo 2, versículo. Daías Moisés creció en el palacio de Faraón como príncipe de Egipto durante 40 años. El llamado de Moisés a los 40 años, Moisés mató a un egipcio que golpeaba a un hebreo y huyó al desierto de Madián, donde vivió otros 40 años como pastor. A los 80 años, mientras apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, cerca del monte Joreb, también llamado Sinaí, Dios se le apareció en una zarza que ardía, pero no se consumía. Y dijo Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. En Éxodo 3, versículos 7 al 8, Dios envió a Moisés de regreso a Egipto con una misión: a liberar a su pueblo. Las 10 plagas de Moisés, junto con su hermano Aarón, fue ante Faraón y le dijo: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo. Éxodo 5, versículo 1. Pero Faraón endureció su corazón y se negó. Entonces Dios envió 10 plagas devastadoras sobre Egipto. En primera plaga, en agua, convertida en sangre. El Nilo y todas las aguas de Egipto se convirtieron en sangre durante 7 días. Segunda plaga, en ranas. Ranas cubrieron toda la tierra de Egipto. Tercera plaga, en piojos. El polvo de la tierra se convirtió en piojos sobre hombres y animales. Cuarta plaga, en moscas. Enjambres de moscas llenaron las casas de los egipcios. Quinta plaga, en peste sobre el ganado. Murió todo el ganado de Egipto, pero ninguno del ganado de Israel. Sexta plaga, en úlceras. Sarpullido con úlceras brotó en hombres y animales. Séptima plaga, granizo. Granizo mezclado con fuego cayó sobre Egipto, destruyendo cultivos y matando ganado. Octava plaga, langostas. Langostas cubrieron la tierra y devoraron todo lo que el granizo había dejado. Novena plaga, en tinieblas. Oscuridad total cubrió Egipto durante 3 días. Plaga, muerte de los primogénitos. A la medianoche, murió todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito del cautivo en la cárcel, y todo primogénito de los animales. La paz. Antes de la 10ª plaga,
Dios instituyó la Pascua. Cada familia israelita debía sacrificar un cordero sin defecto, de 1 año, y poner su sangre en los 2 postes y en el dintel de las puertas de sus casas. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12, versículo 13. Esa noche, el ángel de la muerte pasó por Egipto. Donde había sangre en las puertas, pasaba de largo. Donde no había sangre, el primogénito moría. La Liberation. A la medianoche, Faraón se levantó, él y todos sus siervos, y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Entonces hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros, y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Éxodo 12, versículos 31 al 32. Los israelitas salieron de Egipto. Los hijos de Israel salieron de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. En Éxodo 12, versículo 37, 600,000 hombres, más mujeres y niños. Significaba aproximadamente 2 millones de personas. Además, salió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Éxodo 12, versículos 40 al 41. El viaje hacia el Mar Rojo, la ruta An, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. En Éxodo 13, versículos 17 al 18. Dios los guió por una ruta más larga, hacia el sur, hacia el desierto. La columna de nube y de fuego, y Jehová iba delante de ellos de día, en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. En Éxodo 13, versículos 21 al 22. Dios mismo los guiaba. Durante el día, una columna de nube; durante la noche, una columna de fuego. Era una manifestación visible de la presencia de Dios. El cambio de dirección. Después de salir de Sucot, acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Luego Dios les dio una orden extraña. Habló Jehová a Moisés, diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Fijorot, entre Migdol y el mar, delante de Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Éxodo 14, versículos 1 al 2. Dios les ordenó retroceder y acampar junto al mar, en un lugar donde quedarían atrapados entre las montañas y el agua. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Éxodo 14, versículos 3 al 4. Dios estaba preparando el escenario para el milagro más grande jamás visto. Faraón persigue a Israel. El arrepentimiento de Faraón. Fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Éxodo 14, versículo 5. Faraón se arrepintió de haber dejado ir a los israelitas. Había perdido a toda su fuerza laboral esclava. El ejército de Faraón unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre todos ellos. Éxodo 14, versículos 6 al 7. 600 carros escogidos, más todos los demás carros de Egipto. Cada carro llevaba un conductor, un arquero, y estaba tirado por 2 caballos. Además de los carros, había jinetes y todo el ejército de Faraón. Era la fuerza militar más poderosa del mundo antiguo. La persecución. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Éxodo 14, versículo 8. Faraón y su ejército salieron en persecución. Siguiendo, pues, los egipcios
con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahiroth, delante de Baal-Zephón. Éxodo 14, versículo 9. Los alcanzaron el terror de Israel, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. Éxodo 14, versículo 10. Imagina la escena: 2 millones de personas acampadas junto al mar, montañas a ambos lados, el mar frente a ellos, y detrás una nube de polvo en el horizonte que se acercaba rápidamente. 600 carros de guerra maios dos soldados, el ejército más temido del mundo. El terror se apoderó del pueblo. La queja contra Moisés. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto. ¿Qué nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Éxodo 14, versículos 11 al 12. En su miedo, el pueblo se volvió contra Moisés. Preferían la esclavitud a la muerte. La respuesta de Moisés: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, versículos 13 al 14. Moisés no tenía un plan, no tenía una estrategia militar, no tenía armas, pero tenía fe en Dios, y declaró con autoridad: Jehová peleará por vosotros. El mar se abre la orden de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Éxodo 14, versículos 15 al 16. Dios le dijo a Moisés: deja de orar, es hora de actuar. La columna de nube se mueve, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Éxodo 14, versículos 19 al 20. La columna de nube que guiaba a Israel se movió de adelante hacia atrás, colocándose entre los israelitas y los egipcios. Para los egipcios era oscuridad total, no podían ver nada. Para los israelitas era luz. Podían ver perfectamente. Dios los protegió durante toda la noche. Moisés extiende su mano, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Éxodo 14, versículo 21. Moisés, un hombre de 80 años, levantó su vara, y extendió su mano sobre el mar rojo. Y Jehová envió un recio viento oriental. No fue instantáneo, fue toda aquella noche. Durante horas, el viento sopló con fuerza sobrenatural. Las aguas comenzaron a retroceder, primero lentamente, luego más rápido. El lecho del mar quedó expuesto, las aguas divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Éxodo 14, versículo 22. Las aguas no solo se retiraron, se levantaron como muros a ambos lados, formando un camino seco en medio del mar. El Salmo 78, versículo 13 dice: dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Las aguas se mantuvieron firmes, como paredes sólidas, desafiando la gravedad. El cruce. 2 millones de personas comenzaron a cruzar. Hombres, mujeres, niños, ancianos, ovejas, cabras, ganado, carros con sus pertenencias. Caminaron por el lecho del mar, con paredes de agua a ambos lados. Podían ver peces nadando en las paredes de agua. Podían escuchar el rugido del mar contenido por el poder de Dios. El suelo bajo sus pies estaba seco. No había barro. No había humedad. Dios lo había secado completamente. La destrucción del ejército egipcio. Los egipcios entran al mar, y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Éxodo 14, versículo 23.
Cuando amaneció y la columna de nube se disipó, los egipcios vieron el camino abierto en medio del mar y decidieron seguirlos. 600 carros, escogidos más, todos los demás carros, más los jinetes, más los soldados de a pie entraron al mar. La vigilia de la mañana. Aconteció a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Éxodo 14, versículo 24. La vigilia de la mañana era entre las 3 y las 6 de la madrugada. Dios miró desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento egipcio, las ruedas de los carros, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente, tanto que los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Éxodo 14, versículo 25. Las ruedas de los carros comenzaron a salirse, los ejes se rompieron, los carros se volcaron. El pánico se apoderó del ejército egipcio. Gritaron: Jehová pelea por ellos contra nosotros. Intentaron huir, pero era demasiado tarde. Moisés extiende su mano nuevamente, y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Éxodo 14, versículo 26. Los israelitas ya habían cruzado completamente. Estaban a salvo en la otra orilla. Ahora era el momento del juicio. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Éxodo 14, versículo 27. Moisés extendió su mano, y las paredes de agua colapsaron. La destrucción total, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros, y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Éxodo 14, versículo 28. Las aguas cayeron con fuerza devastadora. Millones de toneladas de agua aplastaron al ejército egipcio. Los carros fueron destrozados, los caballos se ahogaron, los soldados fueron arrastrados por la corriente. Ni uno sobrevivió. El ejército más poderoso del mundo fue destruido en cuestión de minutos. Israel a salvo, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Éxodo 14, versículos 29 al 30. Al amanecer, los israelitas vieron los cuerpos de los soldados egipcios arrastrados a la orilla por las olas. El ejército que los había aterrorizado estaba destruido. La fe de Israel. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Éxodo 14, versículo 31. Ese día, Israel creyó. Habían visto el poder de Dios con sus propios ojos. El cántico de Moisés después de cruzar el mar. Moisés y los hijos de Israel cantaron un cántico a Jehová. Es uno de los cánticos más antiguos registrados en la Biblia. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. A los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, alcanzaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia
a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada, Éxodo 15, 1-3, y luego, María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: Canta de Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo 15 y 21. Lecciones poderosas del cruce del Mar Rojo. Anuno, Dios te lleva a lugares imposibles para mostrar su gloria. Dios ordenó a Israel acampar junto al mar, atrapados, sin salida. ¿Por qué? Para que cuando Él los salvara, nadie pudiera dudar que fue un milagro. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Éxodo 14, 4a. Veces Dios te lleva a situaciones imposibles, no para destruirte, sino para glorificarse. Cuando Dios pelea por ti, tú solo necesitas estar quieto. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo las 2:14 de la tarde. Israel no tenía armas, no tenía ejército, no tenía estrategia, pero tenían a Dios, y eso era suficiente. El mismo mar que te salva, destruye a tus enemigos. Las mismas aguas que se abrieron para salvar a Israel, se cerraron para destruir a Egipto. Dios usa las mismas circunstancias para bendecir a sus hijos y juzgar a sus enemigos. Dios siempre cumple sus promesas. 430 años antes, Dios le prometió a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. En Génesis, las 3:13 de la tarde, -14, y se cumplió exactamente. El Mar Rojo es una imagen de la salvación en Cristo. El apóstol Pablo escribió: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, y en el mar. 1 Corintios 10, 1-2. El cruce del Mar Rojo es una imagen profética del bautismo y la salvación en esclavitud en Egipto, esclavitud al pecado. La sangre del Cordero Pascual, la sangre de Cristo. Cruzar el Mar Rojo, salvación y nueva vida. Destrucción del ejército egipcio, destrucción del poder del pecado y la muerte, camino a la tierra. Prometid, a igual, sea camino al cielo. Dios abre caminos donde no los hay. Así ha dicho Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Isaías 4:3 y 16. Cuando enfrentes un mar rojo en tu vida, una situación imposible, sin salida, recuerda en el Dios que abrió el Mar Rojo para Israel, puede abrir un camino para ti. Pregunta final. ¿Estás enfrentando un mar rojo hoy? ¿Una situación imposible? ¿Un enemigo que te persigue? ¿Un obstáculo que parece insuperable? Recuerda las palabras de Moisés. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Dios abre mares. Dios destruye ejércitos. Dios salva a su pueblo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos las 8:31. Esta fue la verdadera historia de Moisés y el Mar Rojo, exactamente como está escrita en la palabra de Dios. Si esta historia te impactó, compártela. ¿Alguien más necesita ver que Dios abre caminos donde no los hay?